En un mundo más allá de nuestro, el escenario está preparado para una historia de reencarnación y supervivencia. Entre un montón de calaveras, un joven mago de pelo blanco y un grupo de compañeros diversos miran con determinación. El texto advierte que por muchas vidas que le den a uno, no existe un camino fácil. Este es el comienzo de un largo viaje, en el que el protagonista busca evitar un cuarto final. El caos estalla en mar abierto cuando un enorme crucero comienza a 100, víctima de un repentino ataque terrorista. Amamiya Hiroto lucha entre la multitud aterrorizada. En el agua agitada, ve a una niña, Naruse Narumi, deslizándose hacia las profundidades. Él extiende la mano, tratando desesperadamente de agarrar su mano, pero la fuerza del océano es demasiado fuerte. Sus dedos rozan los de ella solo durante un segundo antes de ser arrastrado hacia abajo y su último grito, tragado por las olas. Hiroto se despierta en un vasto y vacío blanco. No está solo. Docenas de otros estudiantes de la escuela secundaria de Yasaka lo rodean, todos con expresiones de puro terror e incredulidad. La realidad de su situación comienza a asimilarse, todos están muertos. El ruidoso parloteo de la multitud está interrumpido por gritos de dolor y la agonizante comprensión de que sus jóvenes vidas han sido truncadas. Hiroto se sienta en el suelo, sorprendentemente tranquilo en comparación con los demás. Reflexiona sobre la noticia del naufragio y se da cuenta de que todo su viaje de estudios terminó en tragedia. Se pregunta cómo reaccionará el mundo ante un acontecimiento tan impactante, pero sus pensamientos permanecen distantes. Él es Amamiya Hiroto, e incluso muerto, se siente un observador de su propia vida. Otros estudiantes comienzan a emerger como figuras centrales en el más allá. Machida Aran lamenta no haber jugado más en vida. Shimada Izumi intenta sacar al grupo de su sorpresa, instantánea a todos a recuperarse. Minami Asahi, una líder natural, grita a todos que mantienen la calma, aunque no tienen idea de lo que les depara el futuro a sus almas. El pánico sigue estallando. Minami busca a su maestro, pero no hay ninguna figura de autoridad que los guía. Naruse Narumi se encuentra entre la multitud, mirando a su alrededor aturdida. Hiroto la ve y siente una oleada de culpa. Se da cuenta de que, a pesar de su intento de salvarla, ella murió de todos modos. El peso de su fracaso pesa sobre él mientras la observa. La mente de Hiroto regresa a esos aterradores momentos finales en el barco. Recuerda las lágrimas de la niña y la forma en que le gritó que se agarrara fuerte mientras él pasaba por encima de la barandilla. Había logrado agarrarla, pero una repentina sacudida del barco lo hizo perder el equilibrio. Cayó solo al agua helada y su último recuerdo fue su rostro aterrorizado mientras se sumergía en la oscuridad. De repente, el vacío blanco se inunda con una luz cegadora. Los estudiantes se protegen los ojos y gritan de sorpresa. Una figura enorme y radiante aparece ante ellos, una entidad divina que se manifiesta en el centro del espacio. Mientras miran con asombro, una voz resuena en sus almas, dándoles la bienvenida como los elegidos. La entidad se presenta como Rodcorte, un dios que gestiona el ciclo de la reencarnación. Explica que tiene la intención de otorgarles a cada uno de ellos un poder especial y una nueva vida en un mundo muy diferente al de la Tierra. Los estudiantes susurran entre ellos, preguntándose si esto es un sueño o una verdadera segunda oportunidad. Rodcorte les ofrece una opción. Si lo desean, pueden renacer en la Tierra como humanos normales, pero sus recuerdos de este lugar y de sus vidas pasadas serán completamente borrados. Sin embargo, si eligen el nuevo mundo, conservarán sus recuerdos y recibirán regalos divinos. Hiroto escucha atentamente y ve esto como un sueño potencial hecho realidad, una oportunidad de empezar de nuevo con el conocimiento de sus errores pasados. Rodcorte pide a quienes deseen regresar a la Tierra que pronuncien sus nombres. Un estudiante da un paso adelante y rechaza la oferta del nuevo mundo. En un destello de luz, desaparece, transportado de nuevo al ciclo normal de reencarnación. Luego, Rodcorte dirige su atención a los estudiantes restantes, aquellos que están listos para abrazar un nuevo destino. El dios inicia el proceso de concesión de poder. Levanta las manos y orbes de luz descienden sobre los estudiantes. Un niño, Endou Kouya, da un paso adelante y queda envuelto en una aura brillante. Jadea al sentir una oleada de fuerza y talento divino fluyendo hacia su alma. Los demás miran con una mezcla de envidia y anticipación. A medida que llaman a más estudiantes, Hiroto espera su turno. Observa a Minami Asahi y a otros recibir sus bendiciones. Comienza a reflexionar sobre su vida anterior, que no fue nada fácil. Perdió a ambos padres a una edad temprana y fue criado por parientes lejanos que no se preocupaban por él. Vivió una vida sin hermanos, amigos ni amor. Hiroto se da cuenta de que sus familiares probablemente ni siquiera derramarán una lágrima por él, de hecho, probablemente se beneficiará del dinero de su seguro. A él no le importa. Sueña con renacer en una familia normal y feliz en este nuevo mundo, bendecido con una habilidad especial. Observa cómo sus compañeros son despedidos uno por uno y siente una chispa de esperanza por primera vez. Rodcorte grita el nombre de Amamiya Hiroto. Hiroto se prepara para dar un paso adelante, pero otro chico, Amemiya Hiroto, responde primero. Hiroto se congela, confundido. Mira al otro chico y se da cuenta de que tienen nombres casi idénticos. Se da cuenta de que este otro estudiante es el que todos parecían conocer, mientras que él permaneció invisible. Para horror de Hiroto, Rodcorte otorga una enorme cantidad de poder al otro chico.
Mientras que la mayoría de los estudiantes recibieron 1 o 2 orbes de luz, este Gamemilla recibe 7 u 8. Hiroto observa cómo su tocayo se baña en un abrumador favor divino y se da cuenta de que el dios ha confundido al otro chico con él. El espacio en blanco comienza a vaciarse cuando todos los estudiantes son enviados a sus nuevas vidas. Finalmente, solo queda Hiroto, sentado solo en el suelo. Rodcorte termina su tarea y suspira aliviado, pero luego se da vuelta y nota que Hiroto todavía está sentado allí. El dios está atónito y sus ojos se abren de par en par por la confusión cuando pregunta, ¿quién eres? Hiroto explica su nombre y el rostro de Rodcorte palidece. El dios se da cuenta de que cometió un error catastrófico. Pensó que los dos Amamillas eran la misma persona y accidentalmente le dio todo el poder, la fortuna y la suerte destinadas a Hiroto al otro chico. Rodcorte se agarra la cabeza presa del pánico y admite que ha cometido un error horrible que no se puede deshacer. Rodcorte explica que no puede recuperar el poder del primer chico ni puede crear más poder para Hiroto. Le dice a Hiroto que su nueva vida estará maldita porque no tendrá nada que lo proteja. Hiroto está devastado y se da cuenta de que lo enviarán a un mundo nuevo con una desventaja incluso antes de comenzar. Hiroto ruega que lo envíen de regreso a la Tierra como el primer niño, pero Rodcorte se niega, diciendo que el momento de esa elección ya pasó. Como escasa compensación, Rodcorte le dice que su alma se convertirá en un enorme núcleo vacío. En el mundo de origen, Hiroto tendrá una inmensa capacidad para la magia, pero será incapaz de percibir ni utilizar ninguna de las magias elementales existentes. Rodcorte se compadece de él y le explica que sin la capacidad de usar la magia o la bendición de la fortuna, su viaje será increíblemente aislado y doloroso. Le da a Hiroto un consejo vacío, no te rindas y vive tu vida al máximo. Con esas crueles palabras finales, el dios envía el alma de Hiroto en espiral fuera del vacío. Hiroto grita mientras su alma es arrancada del espacio en blanco. Se ha arrojado a una nueva realidad con una violenta sacudida. La transición no es pacífica, es un descenso caótico a una vida definida por la negligencia del dios. No renace en una familia feliz, sino en una pesadilla. Hiroto se despierta atado a una fría mesa de metal. Los recuerdos de su vida pasada y el error del dios inundan su mente. Está retenido en una habitación estéril y de alta tecnología por hombres con uniformes militares. Se burlan de él y le dicen que se prepara para su próximo experimento. Hiroto se da cuenta de que su nueva vida es un infierno de tortura y curiosidad científica. El mundo en el que se encuentra se llama Origen, un lugar donde conviven la ciencia y la magia. La segunda vida de Hiroto comenzó en tragedia, nacido de una prostituta y vendido por su padre alcohólico a una organización de investigación. Fue tratado como un objeto desde el momento de su llegada, un sujeto de prueba designado como D01. Los investigadores discuten los resultados de su prueba. Están desconcertados porque no tiene compatibilidad con los 7 elementos conocidos de la magia: tierra, agua, fuego, viento, luz, vida y espacio. Su cuerpo no reacciona a ninguno de ellos. Lo consideran un fracaso y un desperdicio de dinero, un espécimen extraordinario, que ni siquiera debería existir. Sin embargo, un investigador principal señala una enorme anomalía. A pesar de su falta de afinidad elemental, el sujeto de 01 posee una fuente mágica dentro de su cuerpo que excede todos los límites conocidos. Teoriza que aún no han descubierto el elemento de Hiroto, un octavo poder desconocido que está esperando ser despertado. En una habitación oscura, los investigadores colocan una rata muerta frente al joven Hiroto. Extiende una mano temblorosa y toca a la criatura. Una energía oscura y sombría comienza a escaparse de las yemas de sus dedos, arremolinándose alrededor del cadáver como un humo negro y espeso. Los investigadores miran a través del cristal, con los ojos muy abiertos por la anticipación. La rata muerta comienza a temblar. Sus ojos se abren de golpe y brillan con una luz espeluznante mientras se levanta sobre sus patas traseras. Los investigadores están extasiados. Se dan cuenta de que esto no es magia de vida, porque el cuerpo de la rata todavía está muerto. Es una marioneta controlada por magia. Han descubierto el octavo elemento, la muerte. Los científicos celebran su descubrimiento y etiquetan a Hiroto como el primer mago de la muerte del mundo. Le sonríen al joven y le dicen que se anime. Le ofrecen un trato: si les ayuda a desarrollar este nuevo tipo de magia, es posible que le concedan cierto grado de libertad. Hiroto, desesperado por recibir algo de bondad, se aferra a esta esperanza. Hiroto trabaja incansablemente en el laboratorio, poniendo todo su esfuerzo en crear nuevos hechizos. Él cree en sus mentiras, pensando que si puede convertirse en un maestro de la magia de la muerte, finalmente se le permitirá salir y vivir una vida real. Pasa sus días rodeado de libros y teorías mágicas, y su potencial crece con cada hora que pasa. A medida que crece el poder de Hiroto, los investigadores comienzan a sentir una creciente sensación de temor. Lo ven manipular cantidades masivas de energía oscura y se dan cuenta de que cuanto más interactúa con la magia, más peligroso se vuelve. Su avidez por el conocimiento está siendo reemplazada lentamente por el miedo al monstruo que están creando. Para garantizar su cumplimiento, la organización instala dispositivos de seguridad. Hiroto tiene una bomba en el cerebro y el corazón, ojos artificiales con cámaras y dispositivos de grabación secretos en los oídos. Tiene prohibido salir de su habitación excepto para experimentos. Su ingesta de alimentos se mantiene al mínimo para garantizar que permanezca extremadamente débil. Es un prisionero en todos los sentidos de la palabra. A pesar de la seguridad,
Los investigadores principales todavía están preocupados por su creciente voluntad mágica. Decida que necesita una solución más permanente para controlarlo. Hiroto es conducido a un enorme y aterrador quirófano lleno de maquinaria avanzada. Pregunta si van a desarrollar más hechizos, pero la atmósfera es escalofriantemente diferente. Antes de que pueda reaccionar, los científicos lo atan. Entra en pánico y pregunta por qué lo están atando si solo le están haciendo un examen de rutina. El investigador principal simplemente le sonríe con una mirada fría y depredadora, diciéndole que no se preocupe y que ellos se encargarán del resto. Cirujanos con máscaras rodean la mesa. Uno de ellos sostiene una gran jeringa llena de un fluido misterioso. Hiroto se da cuenta demasiado tarde de que no están ahí para ayudarle. Él grita no, cuando la aguja se acerca a su ojo, pero está indefenso. Su visión se ve consumida por la aterradora visión de los rostros indiferentes de sus captores. Hiroto se despierta de nuevo, pero algo anda terriblemente mal. Intenta hablar, pero su boca no se mueve. Intenta mover un dedo, pero su cuerpo no responde en absoluto. Está plenamente consciente, lo siente todo, pero ha quedado prisionero dentro de su propia piel. El investigador principal explica que la operación fue un éxito. Los científicos han alterado quirúrgicamente la capacidad de Hiroto para controlar su propio cuerpo y su magia. Ahora es un título viviente, una batería biológica que pueden agotar para sus investigaciones sin temor a rebelarse. Se burlan de la ironía de la situación. Un mago de la muerte que puede controlar a los no muertos ahora no es más que una herramienta sin sentido. Dentro de su mente, Hiroto grita pidiendo ayuda, suplicando que alguien lo salve de esta pesadilla. Se da cuenta de que está destinada a ser su máquina de pruebas hasta el día de su muerte. La página se vuelve negra a medida que pasan los años. Siguen 10 años de agonía silenciosa y consciente, en los que el investigador principal lo alimenta burlonamente como a un bebé. El capítulo se cierra con la imagen de un alma destrozada. Hiroto ha soportado una década de tortura y estancamiento. Su odio por el dios Rodcorte y los investigadores que lo arruinaron se pudrió en la oscuridad. Este es el final del comienzo de su segunda vida, un preludio de la venganza y de la cuarta vez, que está por llegar. Un investigador veterano lleva a su joven y ambicioso sucesor a una celda fuertemente custodiada. En su interior se encuentra un hombre frágil de pelo blanco, identificado como el primer individuo en este mundo capaz de realizar magia mortal. El joven investigador está consumido por sueños de gloria, con la esperanza de que este espécimen único lo conduzca a avances científicos sin precedentes. Sin ser visto por los científicos, el hombre cautivo está rodeado por los espíritus de una mujer, una niña y un perro. El cautivo, Hiroto, se comunica silenciosamente con sus compañeros espectrales. Es muy consciente de la crueldad inherente a sus captores, ya que ha soportado innumerables experimentos agonizantes a lo largo de los años. Alberga una vaga esperanza de que el nuevo investigador sea un poco más humano. Los espíritus expresan su tristeza por no poder ayudarlo a escapar. Revelan que son almas que no han podido reencarnar durante 10 años, atraídas por Hiroto por su naturaleza única. A pesar de su impotencia, Hiroto atribuye a su presencia el mérito de evitar que cayera en la locura. Hiroto reflexiona sobre cómo su afinidad por la magia de la muerte le permitió ver estas almas errantes. Los espíritus lo instantáneamente a encontrar una manera de liberarse, aunque lamentan su falta de poder físico. Hiroto siente un cambio en la atmósfera mientras contempla su próximo movimiento. Los recuerdos de su vida pasada y de sus antiguos compañeros de clase, como Naruse Narumi, surgen en la mente de Hiroto. Se pregunta dónde están ahora, sabiendo que una deidad les concedió poderes increíbles. Siente una profunda amargura porque, si bien probablemente vivan como héroes, a él lo dejaron pudrirse en un laboratorio. Pasa un mes y el optimismo inicial del joven investigador se ha convertido en una violenta frustración. Enojado por la falta de progreso experimental, rompe y golpea brutalmente al debilitado Hiroto. Mientras Hiroto se recupera del golpe, el investigador cae en una manía sádica. Teoriza que empujar a Hiroto al borde absoluto de la muerte podría finalmente desencadenar la liberación total de su capacidad mágica latente. Se prepara para aumentar la intensidad de la tortura. El investigador activa un dispositivo que somete a Hiroto a niveles insoportables de dolor. Los espíritus solo pueden mirar con horror y gritarle que se detenga, pero sus voces no son escuchadas. El cuerpo de Hiroto comienza a convulsionarse bajo la tensión mágica y física. Los monitores del laboratorio comienzan a parpadear mientras la producción mágica de Hiroto alcanza alturas imposibles. El investigador está extasiado al darse cuenta de que Hiroto se ha vuelto 10.000 veces más poderoso que el mago más famoso del mundo. Incluso cuando los espíritus se disculpan por su debilidad, el poder de Hiroto sigue aumentando. La tensión resulta demasiado para la forma física de Hiroto. Su corazón se detiene y sus signos vitales se estancan en los monitores. El investigador se queda atónito al darse cuenta de que su último experimento aparentemente murió antes de que pudiera aprovechar completamente su poder. El investigador se enfurece por la pérdida de su carrera y de su investigación. De repente, el equipo comienza a pitar nuevamente. A pesar de que el cuerpo no tiene pulso y todas las funciones biológicas han cesado, las lecturas del poder mágico continúan disparándose a niveles sin precedentes. Los ojos de Hiroto se abren de golpe, desprovistos de vida pero llenos de una aterradora luz oscura. Con un movimiento repentino y explosivo, se lanza hacia adelante y agarra al joven investigador por el cuello con una fuerza antinatural.
Hiroto aplasta lentamente la tráquea del hombre. El investigador solo puede jadear y suplicar piedad mientras le arrebatan la vida. La expresión de Hiroto es fría y depredadora, y no muestra ningún rastro de la víctima que alguna vez fue. Hiroto está de pie junto al cadáver de su torturador, riéndose con una sonrisa irregular y amenazadora. Se da cuenta de que al morir, su alma se ha liberado de las limitaciones de su cuerpo físico, lo que le permite convertirse en una entidad no muerta con control total sobre su vasto poder. Se libera de sus ataduras y su sombra se cierra sobre el laboratorio. Cuando el investigador mayor entra y exige una explicación, Hiroto simplemente lo mira fijamente con ojos negros como boca de lobo y dientes afilados, declarando su intención de masacrar a todos los que lo encarcelaron. Un montaje del sufrimiento de Hiroto aparece ante él mientras avanza por las instalaciones. Ya no es un hombre, sino una fuerza de venganza. Cuando un guardia armado bloquea su camino, Hiroto sin duda, su mente se concentra en una sola palabra: matar. Los intentos del guardia por defenderse son inútiles. Hiroto se mueve con velocidad y letalidad sobrenaturales, haciendo caso omiso de las balas como si no fuera nada. Es una pesadilla andante que deja un rastro de destrucción a su paso. El veterano investigador se da cuenta demasiado tarde de que Hiroto es ahora un no muerto imposible de matar que ha superado los límites de la imaginación. Hiroto asesta un golpe aplastante, acabando con la vida del científico con un único y brutal golpe. Cubierto por la sangre de sus enemigos, Hiroto continúa su marcha por el laboratorio. Se encuentra con un grupo de médico personal que se encoge de terror y suplica por sus vidas. La respuesta de Hiroto es una sonrisa fría y triste. Con un simple gesto, Hiroto invoca telequinéticamente una tormenta de bisturíes y agujas quirúrgicas. Los arroja con precisión letal, silenciando instantáneamente el bastón en un chorro de sangre. Hiroto se deleita con la sensación de su magia desbordante y la libertad de usarla a voluntad. Detecta más señales de vida detrás de una pesada puerta de seguridad y se prepara para continuar con su purga. Detrás de la puerta, Hiroto encuentra una enorme sala de almacenamiento criogénico llena de otros sujetos experimentales. Se detiene en seco cuando se da cuenta de la magnitud de las atrocidades del laboratorio. Entiende que los investigadores estaban intentando producir magos de la muerte en masa usándolo como modelo. Se acerca a una joven que está despierta y le pregunta si ella tampoco puede moverse. Hiroto les dice a los supervivientes que si quieren vivir, deben seguirlo. Conduzca al grupo de niños hacia la salida. Sin embargo, cuando salen al exterior, encuentran una gran fuerza militar esperándolos. Un grupo de soldados y magos altamente entrenados les bloquea el camino. Hiroto los reconoce al instante, son sus antiguos compañeros de clase, ahora conocidos como los héroes de este mundo. Por un breve momento, Hiroto se llena de alegría y cree que sus viejos amigos han venido a rescatarlo. Los llama, pensando que su viejo sueño de encontrar finalmente se ha hecho realidad. Su alegría dura poco. El líder de los héroes, un hombre llamado Amemiya, da una fría orden a todos para que se preparen. Sin previo aviso, los héroes desatan un devastador asalto mágico coordinado contra Hiroto. Los héroes se paran junto a los restos humeantes, satisfechos de haber acabado rápidamente con un peligroso no muerto. Una de las heroínas expresa disgusto por la naturaleza vil de la magia de la muerte, sin saber que la criatura que acaban de matar era su antiguo compañero de clase. Los héroes concluyen que los muertos vivientes probablemente fueron un experimento fallido y que acabar con ellos fue un acto de misericordia. Amemiya está en el centro, anunciada como una salvadora, mientras el espíritu de Hiroto observa con absoluta incredulidad y odio creciente. Amemiya y una mujer llamada Narumi se preparan para incinerar los restos de Hiroto para asegurarse de que no se sienta más dolor. El alma de Hiroto es consumida por una rabia cegadora, al darse cuenta de que las personas a las que una vez llamadas amigos le han quitado todo lo que se suponía que era suyo mientras desempeñaban el papel de héroes. Los héroes usan su magia de luz para borrar los últimos rastros de Hiroto. Cuando su conciencia comienza a desvanecerse de este mundo, Hiroto grita un voto de venganza eterna, prometiendo que incluso si reencarnará de nuevo, nunca los perdonará. Hiroto despierta en un vacío blanco, de pie ante el antiguo dios barbudo que lo envió por primera vez a este viaje. Consumido por la furia, Hiroto se lanza contra la deidad, pero su golpe atraviesa la forma del dios sin causar daño. Hiroto reprende al dios por el infierno al que fue sometido. El dios admite su error pero le dice a Hiroto que se le dará una tercera oportunidad, en un mundo en desarrollo llamado Lambda. Hiroto exige poderosas habilidades y rasgos especiales para asegurar su supervivencia y su venganza. El dios lo mira con una mezcla de lástima y severidad, afirmando que no puede otorgarle a Hiroto ningún poder para su próxima vida. El dios explica que no puede permitir que Hiroto tenga el poder de asesinar a sus antiguos compañeros de clase, quienes eventualmente se unirán a él en Lambda. Descarte la vida anterior de tortura de Hiroto como un mero periodo de entrenamiento, para ayudar a desarrollar la magia en ese mundo. El dios agradece a Hiroto por su contribución a la evolución de la magia pero se niega a ofrecer compensación. Cuando Hiroto continúa gritando su desafío, el dios coloca una maldición negra permanente sobre el alma de Hiroto que nunca podrá romperse. El dios le dice a Hiroto que la maldición asegurará que nunca conocerá la paz hasta que abandone su venganza. Expresa una esperanza vacía de que Hiroto elija un final tranquilo para su próxima vida para poder, finalmente regresar al ciclo normal de reencarnación. Hiroto es arrojado del vacío, gritando de agonía.
Hiroto renace por tercera vez, esta vez como un bebé de piel oscura y cabello plateado. Está sostenido por una hermosa elfa que le sonríe. Mientras mira a su alrededor con ojos muy abiertos y conocedores, se da cuenta, Amemiya Hiroto se ha reencarnado en Lambda y lleva una pesada maldición. Bandalieu comienza su tercera vida como un bebé en el mundo de Lambda. Su nueva madre, Darcia, lo cuida con ternura, sin darse cuenta del alma compleja que hay dentro de su hijo. Mientras Darcia prepara la comida, Bandalieu explica su situación actual. Tiene la mente de un adolescente pero el cuerpo de un bebé sin palabras. Darcia comenta sobre el comportamiento inusual de Bandalieu para un bebé. Ella le explica que su piel oscura es un regalo de su padre y le asegura que sigue siendo su amado hijo. Bandalieu deduce de la apariencia de Darcia que probablemente sea una elfa oscura. Se pregunta sobre la identidad de su padre mientras su madre elogia su precoz inteligencia. Darcia está encantada cuando Bandalieu se sienta solo. Él está profundamente conmovido por sus elogios, un sentimiento de validación que nunca experimentó en sus dos vidas anteriores. Ansioso por más afecto, Bandalieu intenta gatear antes de estar listo. Se cae y Darcia lo reprende gentilmente por ser demasiado impaciente. Una pantalla de estado aparece de repente ante los ojos de Bandalieu. Descubre que es un dampir, un medio vampiro, lo que explica por qué viven en una casa aislada, parecida a una cueva. Bandalieu se sorprende al ver que tiene 1000 millones de puntos mágicos, una cantidad asombrosa para cualquier ser. Recuerda un encuentro anterior sobre la capacidad de su alma, pero se pregunta por qué todavía no puede acceder a su magia. Encuentra una maldición maliciosa en su pantalla de estado diseñada para hacerlo sufrir. Bandalieu permanece desafiante, negándose a permitir que su enemigo invisible rompa su espíritu mientras el hambre se apodera de él. Cuando llega la hora de comer, Bandalieu lucha con la incomodidad inherente a su situación. Considere el acto de amamantar como una prueba de su madurez. Al final, acepta su papel de niño. Darcia sonríe, contenta de criar a su hijo. Darcia nota que los colmillos de Bandalieu están empezando a emerger. Decide complementar su dieta con sangre de conejo, procesando al animal rápidamente. Bandalieu siente repulsión por el olor metálico de la sangre que Darcia le ofrece. Sin embargo, su mirada suplicante le hace imposible negarse. Para su sorpresa, la sangre es increíblemente deliciosa. Su fisiología dampir transforma el líquido crudo en la comida más satisfactoria que jamás haya probado. Darcia le pide que le prometa que nunca beberá sangre a menos que ella esté allí para cuidarlo. Bandalieu se da cuenta de que lo ama incondicionalmente, a pesar de que la sociedad lo vería como un monstruo. Un molesto insecto perturba el momento de tranquilidad. Darcia no logra captarlo, lo que llevó a Bandalieu a concentrar su energía interior. Bandalieu lanza con éxito un hechizo para eliminar el error. Darcia está encantada con su temprano dominio de la magia y Bandalieu se siente orgulloso de sus nuevas habilidades. Descansando en los brazos de su madre, Bandalieu contempla su destino. Sabe que debe ganar poder para proteger esta felicidad y, finalmente, enfrentarse a quienes lo cazarán. Darcia intenta hacer reír a Bandalieu haciéndole cosquillas. Le resulta difícil reaccionar debido a una maldición que limita su capacidad para mostrar expresiones faciales. A Darcia le preocupa su falta de emoción, pero lo abraza y le susurra su amor. Bandalieu siente el peso de su incapacidad para devolverle la sonrisa. Para inmenso alivio de Darcia, Bandalieu no muestra ninguna reacción adversa a la luz del sol. Ella se alegra de que él se haya librado de las tradicionales debilidades de su herencia vampírica. Alentada por su resistencia, Darcia decide que finalmente deberían salir. Bandalieu se preocupa por los riesgos de la exposición, pero sigue el ejemplo de su madre. Bandalieu reflexiona brevemente sobre la fría soledad de sus existencias pasadas, lo que hace que su conexión actual con Darcia sea aún más preciosa. Entra en un bosque vibrante lleno de luz solar y mariposas. La belleza del mundo contrasta fuertemente con la oscuridad que Bandalieu ha conocido. Darcia habla de un futuro en el que podrán regresar a su pueblo natal. Bandalieu siente un deseo desesperado de decirle cuánto la ama. Promete sobrevivir a esta vida y proteger a su madre a toda costa. Rechaza el ciclo de muerte y reencarnación y elige quedarse en este mundo. Darcia besa la frente de Bandalieu y se prepara para partir en un viaje de rutina a un pueblo cercano en busca de suministros. Cuando su madre se pone en marcha, Bandalieu decide aprovechar el tiempo para practicar su magia. Él contempla sus habilidades únicas, con la esperanza de dominarlas antes de su regreso. Bandalieu espera fielmente junto a la puerta. Sin embargo, a medida que las horas se convierten en una espera agonizante, su madre no regresa a casa. En un mundo que no muestra piedad, un joven llamado Bandalieu se despierta solo en su casa improvisada entre los árboles. La luz de la mañana se filtra entre las hojas, pero no hay calidez en su corazón mientras mira fijamente el espacio vacío donde debería estar su madre. El hambre comienza a roer su pequeño estómago. Su madre, una elfa oscura, no ha regresado de su viaje al pueblo cercano. Bandalieu conoce los riesgos de que un niño como él se aventura, pero el miedo a morir de hambre supera el peligro. Decide prepararte para un viaje. Para empezar, se acerca al cuerpo sin vida de un conejo y concentra su energía oscura. Bandalieu utiliza magia de muerte, un arte prohibido que le permite introducir espíritus en cadáveres para crear sirvientes no muertos. Observa cómo el conejo vuelve a la vida,
Pero se da cuenta de que una sola pequeña criatura no será suficiente para protegerlo o ayudarte a encontrar a su madre en las traicioneras tierras que se avecinan. Con una resolución sombría, amplía su alcance, vertiendo una enorme cantidad de maná en cada trozo de hueso y resto que puede encontrar. El esfuerzo es agotador y le quita casi 1.000.000 de puntos mágicos. Para sostenerse, muerde la carne mágicamente preservada del conejo no muerto, reponiendo sus fuerzas para la tarea que tiene entre manos. Los animales del bosque observan aterrorizados cómo emerge una pesadilla de las sombras. Bandalieu ha construido un extraño carruaje hecho de hueso y madera, tirado por guerreros esqueléticos y guiado por espíritus animados. Está sentado en lo alto de este trono macabro, rodeado por su ejército silencioso y leal. Mientras la procesión avanza por el bosque, Bandalieu siente una sensación de seguridad. Ninguna bestia salvaje se atrevería a atacar semejante reunión de muerte. Invoca el espíritu de un insecto para que le sirva como explorador y le pregunta cómo llegar al pueblo humano al que se dirige su madre. Al amparo de la noche, llegan a los imponentes muros de piedra de la ciudad. Las puertas están custodiadas por soldados armados. Bandalieu sabe que liderar un ejército de muertos hasta la puerta principal solo provocaría un conflicto inmediato, por lo que ordena a sus fuerzas que esperen en la oscuridad. Selecciona una criatura esquelética específica a la que llama Skeleton Monkey para que sea su montura personal. Se explica a sí mismo que su magia no se trata solo de destrucción, sino de control sobre los restos de los vivos. El niño se acerca al macizo muro de ladrillos de la ciudad. Razona que incluso los objetos inanimados pueden recibir un alma para cumplir sus órdenes. Con una oleada de magia, obliga a los ladrillos a moverse y desmoronarse, creando un pequeño y silencioso túnel por el que él y su montura pueden deslizarse sin ser detectados. Una vez dentro de la ciudad, libera un enjambre de insectos no muertos para recolectar susurros en las calles. Se encuentra con el alma persistente de un humano recientemente fallecido. Usando su influencia sobre los muertos, le pregunta al espíritu si ha visto a una elfa oscura con cabello rubio. El espíritu le indica hacia la plaza del pueblo. Una sensación de pavor lo invade mientras corre hacia el centro de la ciudad. Ve una figura débil y brillante parada junto a una fuente. Su corazón salta con una esperanza momentánea que rápidamente se convierte en cenizas cuando reconoce la forma translúcida de su madre. La mujer elfa oscura está frente a él, su belleza preservada en su forma espiritual, pero es un fantasma, un mero eco de la mujer que lo crió. Bandalieu queda paralizado por la vista. El espíritu de su madre lo mira con profunda tristeza, disculpándose por no haber podido regresar con él. Ella explica que como ahora es un espíritu, finalmente puede escuchar su voz con claridad. Bandalieu solo puede mirar con horror, exigiendo saber qué le pasó. Ella le cuenta una historia de traición. La iglesia se enteró de su presencia y le tendió una emboscada. Ella insta a Bandalieu a huir de inmediato, advirtiéndole que los humanos lo perseguirán porque es un vampiro, hijo de un vampiro y un elfo. Bandalieu se niega a correr. Una furia fría y oscura comienza a reemplazar su dolor. Exige los nombres de quienes le quitaron la vida. Cuando ella duda, él utiliza un fascinante hechizo de muerte en su alma, obligándola a contar la verdad de sus últimos momentos. En una visión del pasado, se ve a su madre entrando al pueblo, solo para estar rodeada por los hombres del baronet Vestero y sacerdotes de alto rango. Ella se defendió con su arco, desesperada por proteger el secreto de la ubicación de su hijo. Finalmente fue acorralada por un grupo de poderosos aventureros conocidos como la Espada Iridiscente. Su líder, un hombre llamado Heinz, se opuso a ella. A pesar de su habilidad con la magia y las flechas, no fue rival para su fuerza coordinada y fue detenida por la iglesia. El recuerdo se traslada a una mazmorra oscura. Los sacerdotes utilizaron todos los métodos crueles a su disposición para doblegarla, exigiéndole que revelara dónde estaba escondido el niño Dhampir. Soportó torturas horribles, su cuerpo cubierto de heridas, pero nunca pronunció una sola palabra que pusiera en peligro a Bandalieu. La iglesia, al darse cuenta de que el dolor no la haría hablar, decidió hacer de ella un ejemplo. La arrastraron por las calles mientras la gente del pueblo observaba en silencio o con burlas. En el centro de la plaza del pueblo la ataron a una estaca y le prendieron fuego. Bandalieu observa la repetición espectral de la agonizante muerte de su madre, las llamas consumiéndola cuando la luz abandona sus ojos. De regreso al presente, aparece una notificación en la mente de Bandalieu. Su psique se ha resquebrajado bajo el peso de la tragedia y ha adquirido una nueva habilidad, corrupción mental. Se culpa a sí mismo por ser demasiado débil y lento para salvar a la única persona que lo amó. El nivel de habilidad de su corrupción mental inmediatamente comienza a aumentar. A través de sus insectos no muertos, comienza a escuchar a escondidas las conversaciones que tienen lugar en los edificios que rodean la plaza. Oye reír a un noble, alardeando de que la ejecución fue un gran éxito que le granjearía el favor de los superiores. El odio del niño se profundiza cuando su nivel de habilidad llega a 3. Escucha al sumo sacerdote Goldan discutir la caza. El sacerdote insiste en que el niño debe ser encontrado y eliminado porque lleva la sangre maldita de un vampiro, sin importar su edad o su inocencia. Bandalieu escucha mientras planean enviar más cazadores y caballeros al bosque. La habilidad corrupción mental alcanza el nivel 4. La forma casual en que habla de su asesinato como una simple necesidad envenena aún más su visión de la humanidad. En una taberna local, los aventureros de la Espada Iridiscente celebran su recompensa.
Heinz, su líder, parece preocupado, incapaz de deshacerse de la imagen de la mujer que ayudaron a matar. Sus compañeros le dicen que deje de ser tan ingenuo y que disfrute de los frutos de su trabajo. Desestiman su culpabilidad, argumentando que la elfa oscura era una bruja que se arriesgó a sí misma al asociarse con monstruos. Lo instan a beber y olvidar, tratando la vida que tomaron como nada más que una búsqueda completada. La habilidad corrupción mental de Vandalieu alcanza el nivel 5. Sus insectos encuentran a un grupo de cazadores de menor rango que se jactan de haber sido ellos quienes vieron a la bruja en un cartel de búsqueda. Se burlan de su belleza y de la forma en que murió. Los cazadores discuten sus aviones para el día siguiente. Esperan encontrar los mismos al niño Dampir para poder venderlo al mejor postor, ya sea a la iglesia para ejecutarlo o traficantes de esclavos para obtener ganancias. El nivel de habilidad de Mind Corruption de Vandalieu continúa aumentando, alcanzando el nivel 7. Mira la ciudad, la gente y el cielo mismo, maldiciendo al mundo que repetidamente le ha arrebatado todo a lo largo de 3 vidas diferentes. Él promete que nunca ayudará a este mundo. El espíritu de su madre comienza a desvanecerse, su energía se agota. Ella se acerca a él por última vez y le expresa su deseo de haberlo visto crecer hasta convertirse en un hombre, de verlo encontrar la felicidad y una familia propia. Aparece un mensaje final del sistema, límite de vencimiento alcanzado. La expresión de Vandalieu se queda en blanco, sus ojos pierden la luz mientras acepta su nueva realidad. Le dice al espíritu desfalleciente de su madre que comprende lo que debe hacer. Él no permitirá que ella desaparezca en la nada. Él reúne cada gota restante de su magia, enfocándola en un solo punto de luz para anclar su alma al mundo físico. Busca frenéticamente entre las cenizas de la pira de ejecución hasta que encuentra un pequeño fragmento, carbonizado de su hueso. Usando su magia de muerte, une su espíritu al fragmento, creando un recipiente que le permitirá permanecer a su lado. Agarra el hueso con fuerza contra su pecho y le promete a su madre que algún día le encontrará un nuevo cuerpo. Por ahora debe irse. Mientras cabalga su montura esquelética de regreso al bosque, mira hacia la ciudad con ojos llenos de fría y calculadora de venganza. Jura que todos los responsables del sufrimiento de su madre pagarán el precio máximo. Vandalieu se despierta en una habitación oscura con paredes de piedra. Su madre, una mujer alta y hermosa con el pelo largo y suelto, lo saluda con una sonrisa amable. Se da cuenta de que ha dormido bastante tarde, hasta bien entrada la tarde. Vandalieu reflexiona sobre lo agotador que debe haber sido el día anterior para ambos. El niño explica que estaba tan cansado que se sentía al borde de la muerte, pero una captura afortunada le proporcionó el alimento que necesitaba para sobrevivir. Mientras habla, mira a su madre. Ella no está realmente viva, usó su magia de muerte para unir su espíritu a este mundo. Se pregunta si obligarla a permanecer a su lado solo la convertir en una carga, o si tenía miedo de dejarlo solo. Vandalieu mira a su madre a los ojos y hace un voto solemne. Él promete que algún día será lo suficientemente poderoso como para resucitarla por completo. Él le pide que nunca más piense en dejarlo. Conmovida, promete estar siempre a su lado. Vandalieu jura por su vida que verá su verdadera y viva sonrisa una vez más. En otro lugar y época, un par de zapatillas modernas se encuentran cerca del contorno de tiza de una pequeña y extraña criatura en la acera. El título del capítulo es Cuidado con tus pasos. De regreso al presente, Vandalieu saluda a un mono esqueleto que hace guardia junto a su cama. Decide que, dado que domina los conceptos básicos del habla, es hora de dejar de divagar solo y celebrar una reunión estratégica adecuada con sus compañeros. Le dice al mono esqueleto que reúne a todos. Un grupo diverso de criaturas no muertas se reúne ante el niño. Vandalieu explica la situación actual. Los caballeros del baronet local y un sacerdote de alto rango llamado Gordon están buscando activamente en el bosque para cazarlo. Vandalieu explica una amenaza más inmediata. Un pequeño grupo de 3 cazadores ha descubierto su escondido. Estos cazadores han mantenido la información en secreto para los caballeros, con la esperanza de reclamar a Vandalieu para ellos. Calcula que, aunque sus propias fuerzas suman unas 30 personas, se enfrentan a combatientes experimentados. Admite que no está seguro de las verdaderas habilidades de los cazadores. Para medir la fuerza de su ejército, Vandalieu desafía al mono esqueleto a una lucha de brazos. Para su total decepción, el esqueleto es increíblemente débil y colapsa fácilmente ante la presión más mínima. Vandalieu se da cuenta de que su ejército podría no ser tan formidable como esperaba. En lo profundo del bosque, los 3 cazadores están en marcha. Orbie, el más agresivo del trío, insta a sus compañeros a que se den prisa. Está desesperado por encontrar al niño y a la mujer antes que los caballeros del templo, impulsado por el sueño de encontrar una fortuna y hacerse rico. Los cazadores se detuvieron para examinar huellas extrañas en el suelo. Encuentran huellas poco profundas que parecen las de un mono grande y un oso al que le falta un dedo. Están desconcertados, ya que no se sabe qué cuentos criaturas viven en esta parte del bosque. A pesar de la extraña evidencia, Orbie desestima sus preocupaciones. Orbie pierde la paciencia y les dice a los demás que dejen de hablar y sigan moviéndose. Su perseverancia da sus frutos cuando se topan con una puerta oculta construida en la ladera de una colina, cubierta de hierba. Declara emocionada que han encontrado el escondite. Los cazadores entran al escondite pero lo encuentran desordenado. Ollas, sartenes y huesos están esparcidos por todas partes.
La emoción de Orbie se convierte en pánico mientras se pregunta si los caballeros llegaron antes que ellos al lugar. De repente, el suelo debajo de ellos comienza a retumbar violentamente. La tierra bajo los pies de Orbie cede. Cae a un pozo y grita en estado de shock. Sus compañeros intentan ayudar, pero el suelo parece moverse y elevarse a su alrededor como un ser vivo. Un enorme golem de tierra surge del suelo, elevándose sobre los aterrorizados cazadores. Se dan cuenta de que no se han topado con un simple escondite, sino con una trampa mortal. El horror se intensifica a medida que más criaturas no muertas emergen de las sombras. Grandes bestias esqueléticas con ojos brillantes rodean a los cazadores. Al darse cuenta de que estas fuerzas sobrenaturales los superan, los cazadores huyen presas del pánico. Mientras Orbie intenta correr, su pie queda atrapado en lo que cree que es basura. Rápidamente se da cuenta de que las enredaderas se mueven solas, serpenteando alrededor de sus piernas y arrastrándolo hacia abajo. Grita pidiendo ayuda, pero sus compañeros luchan con sus propios obstáculos. El escondido se convierte en un escenario de caos. Los utensilios de cocina, como sartenes, vuelan por el aire y golpean a los cazadores. Gruesas enredaderas envuelven sus cuerpos, inmovilizándolos contra el suelo. El enorme golem de tierra se cierne sobre ellos y los gritos de los cazadores resuenan en el claro mientras están completamente inmovilizados. La lucha termina con los 3 cazadores atados fuertemente a los árboles. Están amordazados e indefensos. Aparece Vandalieu, sentado tranquilamente en el hombro del mono esqueleto. Mira a sus cautivos y les pregunta cómo se sienten, con expresión ilegible mientras confronta a quienes vinieron a cazarlo. El niño pequeño se encuentra en medio de un macabro conjunto de huesos, sus ojos brillan con una luz antinatural. Los cautivos, atados fuertemente por enredaderas, apenas pueden procesar la imposibilidad que tienen ante ellos, un simple niño pequeño al mando de un ejército de muertos inquietos. La conmoción del cautivo es palpable al ver la magnitud de la legión de muertos vivientes controlada por una figura tan pequeña y aparentemente inocente. Para dejar clara la gravedad de su situación, el niño manifiesta una entidad espectral imponente procedente de la tierra y el aire. Cuando la enorme silueta se cierra sobre el claro, la bravuconería de los cautivos se hace añicos por completo. No se enfrenta a un niño perdido, sino a una fuerza de la naturaleza que desafía todas las leyes del mundo que conocen. El niño comienza su interrogatorio con una precisión fría y concentrada. Los cazadores, ahora desesperados, ofrecen cualquier secreto o moneda que posean para perdonarles la vida. En medio de sus súplicas, el niño se da cuenta de una extraña verdad. La lengua común de esta tierra es la lengua de su vida anterior, un legado dejado por los héroes del pasado. Hace mucho tiempo, el dios del espacio y la creación convocó a 7 héroes de otro reino para combatir la sombra invasora de un señor demonio. Fueron dotados de sabiduría y poder más allá de los límites humanos, y finalmente sellaron la oscuridad. Su leyenda dio forma a la cultura y el idioma del mundo. Esta herencia lingüística significa que la escritura utilizada tanto por la élite como por los plebeyos se remonta al hogar de los héroes. Él, habiendo renacido de ese mismo mundo, encuentra la familiaridad de la escritura una bendición y un recordatorio de su naturaleza única. Prueba su magia, trazando símbolos en el polvo. El niño exige información al ayuntamiento, el baronet Bestero. El cazador cautivo describe a un hombre de gran ambición pero talento mediocre, un noble cuyo único logro es mantener el control a través del estatus y no por méritos genuinos. El niño escucha, sopesando la amenaza de este insignificante señor. El interrogatorio se traslada a la guardia personal del baronet, la legión de caballeros. Los cautivos los descartan como nada más que soldados ligeramente mejor entrenados, sin verdaderas habilidades especiales. Al ver una oportunidad, el arquero intenta negociar, sugiriendo una alianza traicionera contra sus propios compañeros. La atención se centra en la verdadera amenaza, el sacerdote principal Gordon y sus caballeros sagrados. Los cautivos revelan que estos recién llegados llegaron recientemente con una única y brutal misión: cazar a un niño dampir prohibido y a la bruja que lo parió. La mención de la caza provoca un destello de oscura emoción en el niño. Los cautivos explican que Gordon no es un simple sacerdote, sino un legendario cazador de vampiros, un hombre que se ha ganado una reputación sangrienta mediante el exterminio de todo lo que considera impío. Se dice que la fuerza de Gordon rivaliza con la de los aventureros de alto rango, una fuerza bruta impulsada por una locura fanática. Los cazadores, sintiendo el poder del niño, suplican clemencia una vez más, alegando que son los únicos que pueden guiarlo a través del terreno traicionero para evitar la ira del sacerdote. Los lobos esqueléticos y los guerreros comienzan a acercarse, con sus ojos huecos fijos en los prisioneros. A pesar de las risas del arquero y de sus afirmaciones de ser nuevos aliados, la atmósfera sigue siendo sofocante y sombría. Los esqueletos no esperan una orden para mostrar su hambre. La simulación de negociación termina abruptamente cuando una mano esquelética agarra la garganta del arquero. Los gritos pidiendo misericordia resuenan en el bosque, pero el niño permanece impasible. Su expresión es una máscara de indiferencia mientras los cazadores se dan cuenta de que sus ofertas de ayuda nunca fueron consideradas. El terror llena el claro mientras los monstruosos restos juegan con los cautivos. Mientras los hombres gritan de agonía y miedo, el niño interactúa casualmente con sus secuencias y recibe una palmada rítmica en la espalda de una bestia esquelética, un marcado contraste con la violencia que se desarrolla cerca. La voz del niño atraviesa el caos y recuerda a los moribundos que les dio una instrucción muy específica:
Solo responden lo que se les pregunta. Su paciencia ha llegado a su fin y el miedo en los ojos de los cazadores confirma que no tienen más información por la que valga la pena sobrevivir. Él contempla sus verdaderos obstáculos, los hábiles aventureros de la espada iridiscente y el fanático sacerdote Gordon. Estos son los enemigos a los que eventualmente deberán enfrentarse. Cuando los cautivos piden patéticamente su libertad, el niño simplemente se queda mirando, con la decisión ya tomada. La legión de muertos crece, con enormes ciervos esqueléticos y monstruos deformes que emergen de las sombras para unirse a las filas. Los cazadores finalmente comprenden la profundidad del horror con el que tropezaron. No hay escapatoria del amo de la tumba. El niño se burla de sus intentos de simpatía y les pregunta si tienen familiares o seres queridos esperándolos. Les recuerda a la madre a la que ayudaron a asesinar, acto que lo convirtió en huérfano. Declara fríamente que su destino no es la libertad, sino servir de sustento a su ejército. Pasan 2 meses. El bosque permanece silencioso y lleno de secretos. El sacerdote Gordon se encuentra sobre un montón de duendes asesinados, con su enorme espada incrustada en la tierra. Su búsqueda no ha arrojado más que plagas menores y su frustración está empezando a desbordarse. Gordon habla de la misteriosa desaparición de los 3 cazadores veteranos con su subordinado. No es natural que hombres experimentados que conozcan perfectamente estos bosques desaparezcan sin dejar rastro. Sospecha que el niño Dhampir es el responsable, a pesar de la supuesta infancia del niño. El caballero argumenta que es imposible que un niño de 3 años aniquile a todo un escuadrón. Además, el bloqueo del bosque que lleva 2 meses está perjudicando la economía local y generando resentimiento entre la gente común. La presión para abandonar la búsqueda está aumentando. El subordinado enfatiza que su deber es proteger a los vivos de amenazas activas, no perseguir un fantasma en un bosque silencioso. Hay vampiros en otros lugares que hacen daño a personas inocentes. Gordon escucha, su rostro es un mapa de cicatrices y convicciones obstinadas, pero la lógica es difícil de ignorar. Finalmente, Gordon cede y ordena la retirada al siguiente amanecer. Mientras contempla el vasto y cada vez más oscuro horizonte, sus pensamientos permanecen fijos en el niño. Se pregunta dónde ha ido el Dhampir, sin darse cuenta de que la presa que busca es mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. De pie bajo los cálidos rayos del sol, el joven Bandalieu extiende sus pequeños brazos, sintiendo una sensación de profundo alivio. Susurra para sí mismo lo mucho que ama la luz del sol, un marcado contraste con la oscuridad de la que ha escapado recientemente. Reflexiona sobre su fuga por los pelos, pensando en lo persistente que había sido el anciano, el sacerdote principal Gordon, en su persecución. Por primera vez en mucho tiempo, siente que por fin puede respirar y hablar libremente. La narrativa regresa 2 meses antes. La madre de Bandalieu, Darcia, lo mira con preocupación y sugiere que abandonen el bosque lo antes posible. Bandalieu, sin embargo, no está de acuerdo. Señala que su naturaleza como Dhampir es demasiado obvia para cualquier humano que lo vea, lo que hace imposible ingresar al territorio humano de manera segura. Señala su ubicación en el centro del continente Bangaya, dentro de la influencia del Imperio Emid. Bandalieu explica la realidad política de su mundo. En áreas donde el culto al Da tiene poder, los vampiros y sus descendientes son cazados como criaturas del caos. Capturarlos es una búsqueda común para los aventureros. Sostiene que incluso si encontraran otro refugio, nunca estarían realmente seguros. Proponga una idea diferente, aunque admita que no está del todo seguro de si funcionará. Detalla su plan para usar su magia para convocar a golems. Estas enormes construcciones de tierra cavarán una cueva escondida para ellos. Una vez que la cueva esté preparada, tiene la intención de que los golems se escondan dentro y bloqueen la entrada con escombros para que parezca un colapso natural. De repente, aparecen varios espíritus traslúcidos, los cazadores que había matado previamente, gritando y suplicando ser sus aliados y sirvientes. Los espíritus son abrumadoramente afectuosos, revolotean alrededor del pequeño niño y le prometen su eterna lealtad. Bandalieu se siente claramente incómodo con su naturaleza pegajosa. Se da cuenta de que no los atrae a propósito, es un efecto secundario de su magia de atributo muerte que naturalmente atrae a los muertos hacia él. Disgustado por las exageradas muestras de afecto de los espíritus, Bandalieu les ordena que se queden atrás. Decide utilizar tu energía. Ordena a los espíritus que habitan en los golems, dándoles a las construcciones la voluntad y la estabilidad necesarias para evitar que la cueva se desmorone. Les dice que hay trabajo por hacer. Con los golems infundidos por espíritus y sus compañeros esqueléticos, Bandalieu comienza la ardua tarea de crear su santuario. Le indica a un golem que cabe un pequeño orificio de ventilación para que entre aire, mientras los demás continúan asegurando la entrada. Pasan unos días y logran excavar 50 metros en la tierra. Medio mes después, se encuentran a gran profundidad. Bandalieu usa su visión nocturna para navegar en la oscuridad. Al principio creyó que tenían suficientes provisiones, pero la realidad resulta más dura. Al final se les acaba la comida, lo que le obliga a comer lombrices de tierra para sobrevivir. En un momento, la cueva incluso se inunda, casi matándolo. Reflexiona sobre cuántas veces pensó que estaba perdido durante este periodo. Después de la agotadora experiencia, finalmente emerge de nuevo al mundo exterior. Bandalieu se conmueve hasta las lágrimas ante la simple visión del sol, aunque intenta disimularlo.
Se da cuenta de que sus perseguidores parecen finalmente haberse rendido. Sin embargo, reconoce que su joven cuerpo aún está demasiado débil para una verdadera aventura, por lo que decide que deben permanecer escondidos un tiempo más. Mirando el paisaje con su pájaro esquelético y otros seguidores no muertos, la expresión de Vandalieu se endurece. Piensa en el sacerdote principal Gordon y su grupo Espada Iridiscente. Hace un voto silencioso. Deben permanecer con vida hasta el día en que él sea lo suficientemente fuerte como para matarlos él mismo. Vandalieu anuncia el inicio de una sesión de entrenamiento. Está decidido a aumentar su poder de combate. Debido a una maldición divina que pesa sobre él, cree que no puede hacerse más fuerte por los medios tradicionales. Por lo tanto, decide que la mejor estrategia es centrada por completo en hacer que sus seguidores no muertos sean lo más poderosos posibles. Mira su heterogéneo grupo de esqueletos y se pregunta por dónde empezar. Se da cuenta de que entrenar una pila de huesos animados presenta desafíos únicos que no había considerado antes. Intenta varios métodos. Correr es inútil porque no tienen pulmones ni corazones para desarrollar resistencia. El entrenamiento de los músculos es imposible porque carecen de carne. Incluso intenta enseñarles artes marciales, pero rápidamente se da cuenta de que él mismo no tiene experiencia en ellas. A continuación, intenta con entrenar armas. Le hace una reverencia al hombre esqueleto, pero el resultado es desastroso. El esqueleto carece de coordinación para apuntar, golpea accidentalmente su propio cráneo o simplemente colapsa en un montón de huesos. Vandalieu observa y se da cuenta de que su enfoque actual es un fracaso total. Frustrado, Vandalieu se sienta a pensar. Recuerda los detalles de las maldiciones que lleva y señala que no puede ganar puntos de experiencia. Se pregunta cómo otras profesiones, como espadachines, herreros o agricultores, adquieren experiencia a través de su trabajo diario. Se pregunta si existe una forma específica para que los no muertos se lo ganen. La sesión de entrenamiento se ve interrumpida por la aparición de un duende. Vandalieu lo reconoce como el monstruo clásico de las historias de fantasía. Al ver una oportunidad, decide que en lugar de entrenar controlado, verás lo que sucede en una pelea real. Ordena a sus esqueletos que hagan su trabajo y ataquen. Los esqueletos rodean al duende, inmovilizándolo y dándole un golpe final en la cabeza. Vandalieu observa la escena y se da cuenta de que, como monstruos, los no muertos lógicamente deberían ganar experiencia cazando y matando a otras criaturas. Señala que esta es una forma mucho más segura de subir de nivel que cazar humanos, lo que atraería atención no deseada. De repente, notificaciones mentales suenan en su cabeza. Todos sus compañeros han aumentado al nivel 2. Para su absoluta sorpresa, también le aparece una notificación: Vandalieu ha subido al nivel 3. Está confundido, ya que su pantalla de estado muestra claramente la maldición que debería evitarlo. Mira a sus compañeros animados y se da cuenta de que una parte de la experiencia que obtiene le está siendo transferida a él. Recuerda que cuando mató a un hombre llamado Orbie y él mismo bebió sangre de animal, su experiencia no cambió. Concluye que si bien no puede ganar experiencia a través de sus propias acciones, sus subordinados actúan como una escapatoria a la maldición del dios. Vandalieu piensa en el dios estúpido Brockcorte, quien por error le dio sus habilidades a otra persona y luego lo maldijo. Se da cuenta de que si hay un vacío legal para la experiencia, también haberlo podido para la maldición del desempleo. Decide dejar de preocuparte y empezar a experimentar. Se da cuenta de que su hombre esqueleto sostiene el cadáver del duende y le pregunta qué se debe hacer con él. Vandalieu decide no convertir al duende en un sirviente no muerto, ya que no quiere perder el tiempo manejando demasiados seguidores débiles. Ordena al esqueleto que entierre el cuerpo. Decide centrar su energía en potenciar a los 5 principales seguidores que ya tiene, ya que son los que no han sufrido daños estructurales graves. El grupo de 5 muertos vivientes principales está listo. Vandalieu les dice que contará con ellos de ahora en adelante. Más tarde esa noche, todos se reúnen alrededor de una fogata en el bosque, un extraño pero leal grupo de compañeros. Ha pasado el tiempo y el bosque está en silencio. Vandalieu se encuentra ante su madre, Darcia, y su escuadrón de no muertos. Darcia le sonríe cálidamente y le ofrece sus felicitaciones. Es el primer cumpleaños de Vandalieu en este nuevo mundo. La celebración es sencilla pero alegre. El buitre esquelético chirría y los demás esqueletos hacen ruido con sus huesos de forma rítmica y alegre. Darcia aplaude y canta. Vandalieu los mira a todos y ofrece un sincero agradecimiento a su madre y sus extraños amigos. Darcia se disculpa, deseando estar todavía viva para poder haber organizado una fiesta adecuada para él. Vandalieu le dice que no hay necesidad de disculparse y que está realmente feliz. Mientras come, le viene a la mente un recuerdo de su vida anterior cuando era un niño llamado Hiroto. Recuerda un día en que alguien le preguntó si era su cumpleaños. En el recuerdo, el tutor de Hiroto, un hombre severo vestido con traje, lo reprende. El hombre le dice que no espere regalos ni fiestas, alegando que mimar a los niños los debilitados. Insiste en que Hiroto debe aprender a manejar la vida solo por su propio bien. El joven Hiroto solo pudo mirar hacia abajo y estar de acuerdo. Volviendo al presente, Vandalieu reflexiona sobre cómo se acostumbró a no tener nunca un pastel, una canción o incluso un deseo. Para él, esta sencilla reunión en el bosque es la primera celebración real que jamás haya experimentado. También se da cuenta de que ha adquirido la capacidad de hablar con claridad,
Algo que antes no podía hacer sin utilizar una enorme cantidad de magia para transferir sus pensamientos. Le explica a Darcia, sorprendida, que ha aprendido una habilidad llamada Chant Cancel. Le permite lanzar magia sin hablar, haciendo que sus hechizos sean mucho más eficientes que antes. Él atribuye esto a su constante y silenciosa práctica de la magia. Darcia está impresionada y señala que nunca había oído hablar de tal habilidad. Vandalieu comparte más buenas noticias. A través de su caza constante, sus principales seguidores no muertos han alcanzado el nivel 100. Han evolucionado hasta convertirse en monstruos Bonnet de mayor rango. El hombre esqueleto se ha convertido oficialmente en un hombre hueso. Darcia está emocionada y pregunta si esto significa que finalmente pueden abandonar el bosque. Vandalieu dice que todavía no. Explica que su objetivo es ganarse una vida segura y pacífica, pero la venganza es un paso necesario. Señala que, si bien sus seguidores son más fuertes, todavía se les considera débiles en comparación con los aventureros de primer nivel. Anuncia su plan de ir a cazar bandidos a la mañana siguiente. Darcia se sorprende, pero Vandalieu explica que los monstruos ya no proporcionan suficientes puntos de experiencia. Vandalieu razona que en este mundo, matar criminales y quedarse con su botón no se considera un crimen. Le dice a su preocupada madre que utilizarán tácticas sorpresa para mantenerse a salvo. Ya tiene un objetivo específico en mente, un grupo de bandidos al que ha estado siguiendo. La escena cambia a un campamento de bandidos dentro de una robusta cabaña de madera. Los bandidos están de fiesta y bebiendo ruidosamente. Su líder, un hombre con un parche en el ojo, les grita que beban hasta saciarse. Anuncia que se mudarán mañana y que deberán consumir todos sus suministros adicionales esta noche. Dos bandidos hablan afuera. Uno se pregunta por qué se mueven tan repentinamente. El otro explica que circulan rumores sobre que el señor local está desplegando un ejército para acabar con los grupos de bandidos. Mencionan que varios otros grupos han estado desapareciendo misteriosamente últimamente, aunque se ríen de ello, sin ser conscientes de la verdadera causa. En lo alto de un acantilado que domina el campamento de bandidos, Vandalieu se encuentra a la luz de la luna, envuelto en una capa oscura. A su lado se encuentra el espíritu de un hombre llamado Sam. Vandalieu le pregunta a Sam si los hombres de abajo son los que lo asesinaron. Con una expresión sombría, Sam confirma que sí. Sam comienza a llorar, con el rostro contraído por el dolor y la rabia. Le dice a Vandalieu que estos monstruos quemaron a sus hijas hasta matarlas. Le suplica a Vandalieu que los vengue, diciendo que sus espíritus nunca conocerán la paz hasta que se haga justicia. Vandalieu mira hacia el campamento con ojos fríos. Vandalieu le promete a Sam que se vengará. Señala que este grupo está dirigido por un ex soldado y que los secuaces tienen entrenamiento de combate real, lo que los hace mucho más peligrosos que los matones promedio con los que han luchado durante el último mes. Reconoce que su capacidad de combate está en un nivel diferente. A pesar del peligro, Vandalieu mantiene la calma. Mira a sus monstruos de hueso evolucionados, que están listos y armados detrás de él. Afirma que han venido preparados para este día concreto. Pregunta a sus seguidores si están listos para la pelea y se preparan para descender al campamento. El aire de la noche está tranquilo mientras dos bandidos hacen guardia en su puesto de avanzada. Se quejan de la monotonía de su misión, quejándose de que mientras el resto de la tripulación celebra su reciente botín, ellos están atrapados vigilando a los duendes callejeros o las bestias salvajes. El aburrimiento se convierte en un error fatal. Antes de que el guardia pueda siquiera terminar su sugerencia de regresar sigilosamente a la fiesta para comer, una sola flecha silba en la oscuridad y le atraviesa la garganta a mitad de la frase. El guardia se desploma sin hacer ruido. Su compañero apenas tiene tiempo de registrar la tragedia antes de que su propia vida se apague. De las sombras, emergen los arquitectos del ataque silencioso, un chico pálido de cabello plateado llamado Vandalieu y su imponente guardián esquelético, Bonneman. El asalto al bastión de los bandidos ha comenzado en serio. El campamento estalla en caos cuando finalmente suena la alarma. Los bandidos luchan por sus armas y gritan advertencias de que los enemigos están justo frente a ellos. Sin embargo, no están preparados para el horror que emerge de la línea de árboles. Enormes restos reconstruidos de bestias cargan hacia la luz de las antorchas. Los monstruos esqueléticos atraviesan las barricadas de madera como si fueran leña. Los bandidos gritan de terror al darse cuenta de que no están luchando contra una banda rival o un grupo de caballeros, sino contra un ejército de muertos inquietos. Estas bestias de hueso se mueven a una velocidad aterradora y antinatural, pisoteando a cualquiera que se interponga en su camino. En medio del pánico, el líder de los bandidos, un hombre canoso con un parche en el ojo, ruge pidiendo orden. Saca una enorme hacha y ordena a sus hombres que dejen de manipular espadas y utilicen armas aplastantes como mazas y hachas. Habiendo luchado contra muertos vivientes en sus días como soldado, cree que sabe cómo manejar estos monstruos forraje de rango 1 y 2. Envalentonados por la confianza de su líder, los bandidos se vuelven para contraatacar. Subestiman a sus oponentes, creyendo que son esqueletos frágiles y sin sentido. Un bandido se ríe mientras lanza una hacha pesada hacia la cabeza de un esqueleto, alardeando de que aplastará al huesudo bastardo en astillas. La risa muere instantáneamente. El esqueleto no se hace añicos, atrapa la hoja del hacha con una mano huesuda y desnuda, mostrando una fuerza mucho más allá de su supuesto rango.
Antes de que el bandido pueda reaccionar, un enorme oso de hueso se cierne sobre él, con sus cuencas huecas brillando con una luz depredadora. El oso de hueso, una bestia de hueso de rango 3, ofrece un abrazo letal. Los gritos del bandido se interrumpen cuando la enorme caja torácica y las garras de la criatura le aplastan la vida. El campo se está convirtiendo rápidamente en un matadero y la bravuconería de los bandidos se ha evaporado por completo. Los esqueletos aprovechan su ventaja, moviéndose con eficiencia calculada. El líder de los bandidos observa con creciente temor cómo sus hombres son asesinados. Estos no son los muertos vivientes débiles y errantes que recuerdan de sus días militares. Estos son algo mucho más refinado y letal. Las líneas de batalla se rompen por completo. Dondequiera que gire un bandido, otro horror esquelético guardada. Los monstruos atacan con un silencio aterrador, interrumpido únicamente por los húmedos sonidos del combate y los gritos desesperados de los moribundos. Un mono de hueso de rango 3 salta de las sombras y se aferra a la cabeza de un bandido. Con un crujido repugnante, le rompe el cuello al hombre antes de pasar al siguiente objetivo. La eficacia del ejército de chicos es absoluta. El campo está siendo purgado sistemáticamente. Los no muertos no muestran piedad y no sienten fatiga. Para los bandidos, cada sombra ahora tiene una garra o una espada. Un lobo de hueso de rango 3 atraviesa a los supervivientes que huyen. En el centro de la masacre, Boneman se mantiene erguido, con su capa hecha jirones y su determinación inquebrantable. Él no es solo un sirviente sin sentido, es un soldado de la tumba. Un bandido, desesperado por sobrevivir, intenta bloquear el camino de Boneman. Se encuentra con una demostración de fuerza monstruosa cuando la espada del esqueleto destroza su defensa. El hombre mira fijamente el vacío de los ojos del esqueleto y se da cuenta demasiado tarde de la magnitud del poder al que se enfrenta. Boneman remata al bandido con fría precisión. El soldado de hueso de rango 3 es un torbellino de muerte, y con el niño mirando en silencio desde el margen, el resultado de esta noche se decidió incluso antes de que comenzara. El líder de los bandidos se da cuenta de que la batalla está perdida. Al ver masacrar a sus subordinados, abandona cualquier pretensión de liderazgo. Se burla de sus hombres inútiles y decide salvarse, planeando utilizar la distracción de sus muertes para llegar a los carros mercantes y escapar. Mientras el jefe corre hacia un carro, una voz fría y tranquila corta el ruido de la matanza: levántate. De repente, la propia tierra parece rechazar su huida. Una enorme barrera surge del suelo, bloqueando su camino. El líder se detiene y mira en estado de shock al pequeño niño que está parado tranquilamente frente a él. La mirada de Bandalieu está cargada de un juicio que abarca más de una vida. El líder de los bandidos mira a Bandalieu y ve algo más que un niño. Los recuerdos de su propia crueldad pasan ante sus ojos, los rostros de las personas inocentes que torturó y de la familia de comerciantes que destruyó. Se da cuenta de que este niño es la encarnación de todas las almas a las que ha hecho daño. Los flashbacks revelan la verdadera depravación del líder. Él y sus hombres le habían quitado todo a una familia de comerciantes ambulantes, sin mostrar piedad incluso cuando las víctimas rogaban por sus vidas. Se había deleitado con su crueldad, dejando nada más que cenizas y cuerpos a su paso. De vuelta en el presente, figuras sombrías y carbonizadas de los muertos parecen rondar alrededor de Bandalieu. Sus gritos silenciosos exigen venganza. El líder de los bandidos tiembla y finalmente comprende que su pasado lo ha alcanzado en la forma de un niño vampiro. El líder cae de rodillas y deja el arma a un lado. Pide misericordia y se ofrece a servir a Bandalieu. Sostiene que un aliado humano vivo es mucho más útil que uno muerto sin sentido y promete hacer cualquier cosa que el niño le ordene si le perdonan la vida. Bandalieu mira al hombre con puro asco. Él sabe la verdad: un hombre que abandona a sus propios compañeros y se aprovecha de los débiles no sirve a nadie. No creo que una escoria como tú pueda ser de alguna utilidad para mí, dice rotundamente. Le ordena al oso de hueso que acabe con esto rápidamente. Las últimas súplicas del líder quedan sin respuesta. Bandalieu le dice que ofrezca disculpas a aquellos a quienes asesinó en el más allá. Las enormes patas del oso de hueso descienden y el reinado de terror del líder de los bandidos termina en un chorro de sangre. Los pocos bandidos que quedan intentan huir al bosque, pero el cielo también pertenece al niño. Un buitre óseo de rango 2 desciende en picado y elimina a los rezagados con sus garras afiladas. No hay escapatoria a esta caza coordinada. Bandalieu se acerca al buitre de hueso, notando su falta de capacidad de combate en comparación con los demás. A pesar de su debilidad, le ofrece un pequeño estímulo, sugiriendo que si gana suficiente experiencia, algún día podría ascender de rango y volver a volar de verdad. Usando su magia de detección de vida, Bandalieu escanea el área. Observa que el número de almas coincide con el número de cuerpos, pero siente una presencia viva escondida en un pequeño cobertizo. Investiga y se pregunta si queda otra víctima. Bandalieu entra al cobertizo oscuro como boca de lobo. Oye los gemidos aterrorizados de un cautivo. Para verlo, conjura una llama espiritual, un fuego frío y etéreo que ilumina la estrecha habitación, revelando a un joven comerciante atado y temblando. El comerciante está horrorizado y confunde a Bandalieu con un fantasma. Bandalieu le informa con calma que todos los bandidos han sido asesinados. Se prepara para liberar al hombre, pero le da una advertencia severa: no le digas a nadie que me haya conocido.
Bandalieu contempla brevemente si sería más seguro matar al comerciante para eliminar toda evidencia de su presencia. Sin embargo, rechaza la idea. Matar a una víctima inocente no la convertiría en mejor que los bandidos que acaba de masacrar o los héroes que lo traicionaron en su vida pasada. Él elige la misericordia. El comerciante vende trompicones en la noche, confundido y agradecido. Vuelve a mirar al niño Dampir, pensando que a pesar de la apariencia espeluznante y los poderes oscuros del niño, debe ser un buen niño, en el fondo. El campamento de bandidos es ahora un cementerio. Los cuerpos están esparcidos por todas partes y los sirvientes no muertos de Bandalieu se encuentran entre los restos, esperando su próxima orden. El niño se encuentra en el centro de la carnicería, intacto y resuelto. Los espíritus sombríos de las víctimas se reúnen alrededor de Bandalieu, tocándolo con silenciosa gratitud. Mira al comerciante que se marcha por última vez, recordando a los espíritus que deben guardar su secreto si quieren permanecer a su lado. Un hermoso espíritu elfo aparece junto a Bandalieu, mirando el botón que han reunido del grupo de bandidos. Ella le pregunta si quiere despedir al comerciante, pero Bandalieu está más concentrado en los aspectos prácticos de su situación. Bandalieu nota que ya le ha dado al comerciante un caballo y suministros, lo cual es más que suficiente para un extraño. Vuelve su atención a su propia tripulación, específicamente a los espíritus de un conductor y su familia que fueron asesinados por los bandidos. El niño mira los suministros de los bandidos, pensando en cocinar una comida adecuada. Sin embargo, el espíritu de su madre interviene de inmediato. Ella lo regaña, insistiendo en que, cuando tiene un año, es demasiado peligroso para el jugar con fuego o comer alimentos pesados. Bandalieu intenta argumentar que tiene varias veces más poder en la mandíbula que un bebé normal, pero su madre no lo acepta. No significa no, declara, afirmando su autoridad paterna a pesar de su forma etérea. Bandalieu cede con una silenciosa disculpa. Se preparan para trasladar su botón de regreso a su base. Tienen un carro grande pero no les quedan caballos. Bandalieu recurre a un espíritu llamado Sam, un ex conductor de carruaje, y le pregunta si está dispuesto a asumir un nuevo papel. Bandalieu usa su magia para unir el espíritu de Sam al carro de madera. Con una oleada de potencia y la orden levántate, el vehículo gime y cambia. Ya no es un simple objeto, sino un carruaje viviente y maldito poseído por un sirviente leal. En un lujoso comedor, un hombre brinda con una copa de vino oscuro. Lo felicitan por su reciente ascenso al rango de barón. El ambiente es de satisfacción engreída. Los funcionarios atribuyen su reciente racha de buena suerte a la ejecución exitosa de una mujer a la que tildaron de bruja. Creen que la conquista del territorio finalmente está asegurada y lo único que queda es una convocatoria formal de la capital imperial para solidificar su nuevo título. La conversación continúa mientras bebe vino, y los hombres notan cómo la calidad de la cosecha ha mejorado y cómo problemas como los bandidos y las enfermedades han desaparecido misteriosamente. Creen que la suerte finalmente está de su lado. Sin embargo, en las sombras, un joven de cabello pálido y expresión hueca los observa. Pronuncia una orden única y escalofriante: destrúyelo. En el perímetro de la ciudad, la paz se hace añicos. Un guardia observa confundido cómo las pesadas piedras del muro exterior comienzan a traquetear y dispersarse, como guijarros. De repente, un violento revuelo lanza a los guardias por los aires. Una fuerza invisible está destruyendo los mismos cimientos de la defensa de la ciudad. Una entidad gigantesca oleada del polvo. La enorme sección de la muralla de la ciudad no se ha derrumbado simplemente, se ha reformado hasta adoptar la forma de un golem colosal. Se eleva sobre los edificios circundantes, un gigante monolítico hecho de la misma piedra que debía proteger a los ciudadanos. El pánico estalla entre los soldados. Se apresuran aterrorizados, llaman a gritos a su capitán y exigen saber qué está pasando. Poco a poco se dan cuenta de que el muro exterior ha cobrado vida propia, transformándose en una sensible montaña de roca que se cierne sobre la ciudad. Los guardias observan con incredulidad cómo el golem gigante comienza a caminar. Sus pesados pasos sacuden la tierra. Curiosamente, no ataca al pueblo, simplemente comienza a alejarse de la ciudad. El capitán ordena desesperadamente a sus hombres que detengan a la criatura, señalando que sin el muro, la ciudad está indefensa contra bandidos y monstruos. Pero los soldados se quedan congelados, sabiendo que no tienen forma de detener a un monstruo semejante. De regreso a la mansión, la celebración se interrumpe. Un sirviente frenético irrumpe en el comedor, sin aliento. Le informa al barón que se está desarrollando una grave emergencia. Antes de que pueda explicar más, un temblor masivo sacude todo el edificio, sacudiendo la fina porcelana y los nervios del barón. El barón exige saber si se trata de un terremoto. El sirviente le insta a evacuar inmediatamente. Afuera, la escena es de caos total. Los ciudadanos y los trabajadores huyen a las calles mientras el suelo continúa combándose y gimiendo bajo el peso de una transformación imposible. Los sonidos de madera rompiéndose y piedra rompiéndose llenan el aire. Una enorme estructura comienza a elevarse y girar, proyectando una sombra sobre la multitud que huye. La arquitectura misma de la ciudad está siendo remodelada, como si los propios edificios intentaran levantarse y caminar. El barón se queda afuera, mirando hacia arriba con absoluto horror. Las grandes instalaciones del gremio de aventureros han sido desarraigadas. Al igual que el muro anterior, todo el edificio se ha transformado en un enorme y pesado golem.
Se erige como una grotesca fusión de madera, piedra y mampostería, elevándose sobre la élite aterrorizada. Un hombre escapa por poco de la muerte cuando un enorme pastel, hecho con los escombros de un edificio, se estrella contra la calle cercana. La magnitud de la destrucción es abrumadora. La gente no puede hacer nada más que gritar y correr mientras su ciudad literalmente comienza a alejarse de ellos. El varón está en estado de shock, con el rostro contraído por la incredulidad. Pregunta dónde han ido sus caballeros y los exploradores del gremio, solo para responder que la situación es mucho más complicada que un simple ataque. El sirviente asesta el golpe final al orgullo del varón, no solo el gremio ha desaparecido, sino que también las bodegas y todo el stock de vino de exportación se han convertido en golems y se marchan. El varón cae de rodillas, devastado por la pérdida de su riqueza y prestigio. A lo lejos, la silueta de un enorme golem formado por edificios se recorta contra el horizonte, dejando la ciudad en ruinas. Los símbolos de su poder han sido robados y animados, dejándole nada más que el polvo de sus ambiciones destrozadas. Muy por encima del caos, el joven Vandaliev observa desde una azotea. Reflexiona sobre la inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicó a escabullirse a la ciudad todas las noches, para preparar esto. Siente una fría sensación de satisfacción al ver que su plan encaja perfectamente. Las personas que alguna vez se rieron del sufrimiento de su madre ahora son las que están consumidas por el miedo y la desesperación. Una figura etérea y translúcida aparece detrás de él, el fantasma de su madre. Ella le agradece todo lo que ha hecho y le pregunta si esto es lo que él considera una venganza adecuada. Vandaliev la mira. Su expresión es ilegible mientras sopesa el peso de sus acciones contra el dolor de su pasado. Vandaliev considera su elección. Admite que si no fuera por la influencia de algunos otros, simplemente podría haber matado a todos en la ciudad. En lugar de ello, optó por despojarlos de sus medios de vida y de sus defensas. Quiere que pasen años luchando por recuperar lo que perdió, soportando una reconstrucción lenta y agonizante como castigo por su complacencia. Su madre lo mira con una sonrisa dulce y triste. Ella le dice que está orgullosa de él y señala que, a pesar de su frío exterior, todavía le dio a la gente una segunda oportunidad en la vida, incluso si es difícil. Ella se acerca como para consolarlo, su presencia es una luz parpadeante en la oscuridad de su corazón. Vandaliev recuerda la calidez del toque de su madre cuando estaba viva. Aprieta el puño y su resolución se aguanta. Si bien pudo haber perdonado a la gente del pueblo, no tiene tanta piedad con aquellos que causaron directamente su muerte. Jura que sus vidas acabarán con sus propias manos y que su castigo no será tan fácil de soportar. Vandaliev se prepara para abandonar el territorio en ruinas. Llama a un pájaro esquelético no muerto, identificado como un pájaro fantasma de rango 3. Sube a un carruaje tirado por otras criaturas esqueléticas. Mientras la bestia alada emprende el vuelo, llevándolo a él y a su macabra caravana hacia el cielo, deja atrás la ciudad destruida, con los ojos fijos en el camino hacia sus objetivos finales. El sol caía sin piedad sobre el árido paisaje mientras dos figuras caminaban penosamente por la arena. Darcia, al ver que le fallaban las fuerzas, se tambaleó y casi se desplomó. Valen estuvo allí en un instante, atrapándola antes de que cayera al suelo. Él la miró con profunda preocupación y con voz suave le dijo que no se disculpara. Entendió el precio que estaba pasando su viaje, especialmente dada su condición. Encontraron una pequeña zona de sombra debajo de una enorme roca que sobresalía. Valen le entregó una petaca de agua y la vio beber con expresión de dolor. Se culpó a sí mismo por traerla con ella mientras estaba embarazada, pero Darcia le ofreció una sonrisa cansada. Valen se acercó y prometió que incluso si se cayera, se aseguraría de que tanto su vida como la de su hijo por nacer estuvieran protegidas. Darcia se acercó y le dijo simplemente que no se le permitiría morir. Mientras descansaban, sus ojos se encontraron con el sueño compartido de un futuro pacífico. Hablaron de huir a un lugar donde los tres podían vivir seguros, lejos de las sombras que los perseguían. La conversación giró hacia el bebé y Valen le preguntó si ya había pensado en algún nombre. Por un breve momento, la dureza del desierto quedó olvidada a la espera de lo que estaba por venir. Lejos de ese momento de tranquilidad, un carruaje esquelético tirado por bestias no muertas traqueteaba a través de un desierto desolado. En el interior, una voz empezó a contar la compleja historia del mundo del Amga. Hablaba de los 4 linajes distintos de vampiros que definían su sociedad, una jerarquía nacida de dioses y héroes antiguos. La lección continuó, detallando los verdaderos ancestros, nacidos de la unión de la diosa Vida y el héroe Zakkar. De ellos surgieron los razas puras, seguidos por los nobles, cuya sangre se había diluido a lo largo de generaciones. Finalmente, estaban los subordinados, aquellos de otras razas convertidos por el don de la sangre. Cuanto más cercano era el linaje de uno a los ancestros, mayor era su poder, aunque todos compartían una debilidad fatal hacia la luz del sol y la magia de atributos de vida. En el presente, Vandaliev escuchó mientras su madre, Darcia, ahora un espíritu persistente, recordaba a su padre. Ella explicó que Valen había sido un vampiro subordinado, sirviendo a un maestro de raza pura. A pesar de su bajo rango, poseía un rasgo poco común, una alta resistencia al sol. Esto lo convirtió en un activo invaluable para tareas que requerían operar en la luz, mucho más allá del alcance de sus pares. Darcia habló de cómo Valen había sido utilizado para acuerdos entre bastidores y para recopilar información, y su constitución única le permitía moverse por la sociedad humana con facilidad.
Fue durante una de estas misiones que conoció a Darcia por primera vez. Mientras hablaba, Vandalieu podía ver el orgullo en sus ojos, incluso como espíritu. Sonrojada, Darcia admitió que se había enamorado de Valen casi al instante. Era un hombre de mundo, quizás un poco mujeriego en su juventud, pero su encanto era innegable. Vandalieu escuchó con expresión estoica, resumiendo que su padre era un matón que coqueteaba con mujeres y su madre era simplemente un blanco fácil. Darcia se rió al recordar el momento en que se dio cuenta de que una nueva vida estaba creciendo dentro de ella. Sin embargo, su felicidad estaba prohibida. Los señores vampiros modernos veían la unión entre un vampiro y otra raza como una contaminación de su linaje. Cuando el maestro de Valen descubrió el embarazo, fue consumido por la ira y ordenó su ejecución inmediata. No tuvieron más remedio que huir hacia la luz, donde sus perseguidores no podrían seguirlos fácilmente. El viaje fue agotador. Valen usó su cuerpo para proteger a Darcia de los elementos y amenazas potenciales durante el día. A pesar del miedo constante y de su creciente estómago, Darcia confesó que esos días fueron algunos de los más felices de su vida porque estuvieron juntos, enfrentando el mundo como uno solo. Volvieron al recuerdo de aquel día bajo la roca. Se rieron de la incertidumbre del sexo del bebé y decidieron preparar nombres para ambas posibilidades. Valen sugirió combinar sus propios nombres para crear algo único, un testimonio de su vínculo. Si fuera niña, coincidieron en Vancia. Si fuera niño, se miraron y sonrieron, arraigando la idea. El calor del día finalmente comenzó a amainar y se prepararon para moverse nuevamente, con el ánimo animado por la simple alegría de elegir un nombre para su hijo. Su suerte cambió cuando llegaron a un pequeño pueblo. El cielo se volvió gris y un repentino aguacero empezó a mojar las calles. Valen apresuró a Darcia, buscando un lugar donde protegerse de la lluvia. Pero cuando doblan una esquina, 3 figuras envueltas en capas les bloquean el paso, con sus rostros oscurecidos por profundas capuchas. La tensión era espesa cuando se tensó el acero. Valen se dio cuenta de que los habían encontrado. Empujó a Darcia hacia atrás y le ordenó que corriera lo más rápido que pudiera. Ella protestó, aterrorizada de dejarlo enfrentarse solo a 3 vampiros, pero la voz de Valen no dejó lugar a discusión. Prometió darle el tiempo que necesitaba para escapar. Con el corazón apesadumbrado, Darcia se dio vuelta y echó a correr, sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Detrás de ella, Valen se enfrentaba a sus verdugos. No miró hacia atrás, centrándose por completo en los hombres que buscaban acabar con su familia. Sabía que esta sería su última resistencia, pero la ganó con una sonrisa sombría. Los últimos pensamientos de Valen fueron solo para Darcia y su hijo. Gritó un desafío a los asesinos, lanzándose a la refriega con todo lo que tenía. Al menos debería seguir viviendo, le susurró al viento. ¿Cuida a nuestro hijo? Darcia finalmente encontró refugio en las profundidades de un bosque oscuro, protegido por el sacrificio del hombre que amaba. Allí, sola en el desierto, dio a luz. El silencio del bosque fue roto por el enérgico llanto de un niño recién nacido. Agotada pero aliviada, lo abrazó y le susurró que finalmente había llegado. Miró al bebé y se vio a ella y a Valen en sus rasgos. Tras su acuerdo, ella le dio el nombre que habían elegido, Vandalieu. Era un nombre nacido del amor y la pérdida, un legado para un niño nacido huyendo. De regreso al presente, Vandalieu se sentó en la parte trasera del carruaje, observando el espíritu de su madre. Notó con preocupación que su memoria parecía parpadear, señal de que su alma comenzaba a desmoronarse. Sabía que, a diferencia de otros espíritus impulsados por el resentimiento, Darcia solo estaba aquí porque él la había anclado con fuerza al mundo. Para salvarla, Vandalieu sabía que necesitaba preparar un nuevo recipiente físico, pero eso requeriría un inmenso poder mágico. De repente, un duende se enfrió mientras se balanceaba sobre el carro. Vandalieu ni siquiera se inmutó. Usó sus poderes para eliminar instantáneamente la amenaza, asegurándole a su madre que todo estaba bajo control. Reflexionó sobre su necesidad de hacerse más fuerte, frustrado porque los monstruos comunes ya no le proporcionaban suficiente experiencia para subir de nivel. Hablaron de su próximo destino. Darcia sugirió evitar la aldea de los elfos oscuros, temiendo que no aceptaran a un niño vampir sin pruebas de su herencia. Ella se disculpó por no poder hacer más en su estado actual, pero Vandalieu descartó sus preocupaciones, su mente ya calculaba su próximo movimiento. Vandalieu propuso viajar al reino Orbaume. Si bien era una tierra de creyentes Aldá que normalmente perseguían a los de su especie, su rivalidad con el Imperio Emid la convirtió en un santuario potencial. Darcia mencionó que se sabía que el reino tenía hombres bestia y gigantes en altos cargos, lo que les dio un rayo de esperanza para una sociedad más tolerante. Decidieron descansar durante el día y moverse por la noche para evitar la detección humana. Mientras Vandalieu se preparaba para dormir, una figura translúcida apareció cerca del carruaje, el espíritu de un ex espía del Imperio Emid. El espíritu parecía agitado, desesperado por compartir un secreto antes de poder realmente fallar. El espía explicó que lo habían matado antes de que pudiera entregar información vital. Le rogó a Vandalieu que escuchara, alegando que conocer este secreto era la única manera de encontrar la paz. Vandalieu suspiró y escuchó, permitiendo que el espíritu desahogara sus cargas finales. Después de que el espía desapareció, sintiéndose renovado y finalmente siguiendo adelante, Vandalieu reflexionó sobre la información.
Una guerra entre el Imperio Emid y el Reino Orbaume era inminente. Esto complicó significativamente su viaje. Las fronteras estarían repletas de soldados que atacarían monstruos como ellos al verlos. Vandalieu decidió cambiar de rumbo y se dirigió al sureste hacia una región conocida como el Nido del Diablo. Era un lugar de altas montañas y densas plagas de monstruos donde ningún humano se atrevía a poner un pie. También se rumoreaba que era el lugar donde el héroe caído Zakkar perdió la vida. Sam, el espíritu ligado al carruaje, prometió su absoluta lealtad al plan. A pesar de los peligros, Vandalieu sintió que los monstruos del Nido del Diablo eran una amenaza más predecible que los ejércitos de hombres. Mientras el carruaje avanzaba hacia el territorio prohibido, notaron que el carro se detenía repentinamente. Vandalieu miró hacia afuera y vio un arco de piedra desmoronado que se encontraba solo en el desierto. Parecían ruinas antiguas, pero Vandalieu sospechaba que era algo más. Esto puede ser una mazmorra, murmuró, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la estructura. Explicó que las mazmorras eran guaridas naturales para monstruos, a menudo formadas en áreas contaminadas por la magia. Si bien la mayoría se encontraron en lo profundo del Nido del Diablo, esta era una anomalía, ya que se encontraba fuera de la zona de peligro principal. Se dio cuenta de que los monstruos del interior probablemente serían más débiles que los del corazón del nido. Vandalieu vio esto como una oportunidad. Si pudieras conquistar esta mazmorra, podrías obtener la experiencia que necesitaban para sobrevivir al viaje por las montañas. Darcia le advirtió que tuviera cuidado y le recordó que incluso una mazmorra de bajo nivel era un lugar peligroso para un niño. Sam también expresó su apoyo, queriendo proteger a su maestro con todas sus fuerzas. Vandalieu apreció la preocupación, pero les recordó que tenía en quien confiar a sus sirvientes no muertos. Con firme resolución, dio la orden de seguir adelante. ¡Vamos! El carruaje cargó hacia la oscuridad de las ruinas, las ruedas girando a una velocidad mágica. La misión de conquistar la mazmorra había comenzado oficialmente. Mientras descendían al primer piso, un enjambre de soldados duendes y arqueros emergió de las sombras. Chillaron y lanzaron su asalto, pero las fuerzas de Vandalieu estaban listas. Notó que la presencia de filas de duendes organizadas en el primer piso significaba que la mazmorra era mucho más peligrosa de lo que había previsto inicialmente. Darcia comentó que era muy inusual que 14 monstruos atacaran inmediatamente después de entrar. Esto sugería que la mazmorra era recién formada o era tan poco gratificante que ningún aventurero se había molestado en limpiarla recientemente. A Vandalieu no le importó, más enemigos significaban más experiencia. Mientras peleaban, la conversación volvió al comportamiento maduro de Vandalieu. Sam quedó continuamente impresionado por la sabiduría de su maestro y notó que parecía tener la mente de un adulto reencarnado 2 veces. Vandalieu le advirtió que tuviera cuidado al decir esas cosas delante de otros, ya que generaría sospechas no deseadas. Darcia se rió entre dientes, mencionando cómo Vandalieu siempre actuaba tan serio. Vandalieu admitió que no era muy infantil, pero rechazó rotundamente la sugerencia de Sam de usar palabras infantiles para mezclarse. El choque de espadas y el olor a magia llenaron el aire a medida que se adentraban más en los pasillos. La conversación pasó con los otros compañeros no muertos. Sam observó que los espíritus animales atados al soldado de hueso y al mono de hueso no podían hablar. Sus mentes todavía estaban nubladas por el miedo a su muerte. Se preguntó si Vandalieu eventualmente podría ayudarlos a encontrar sus voces también. Sam expresó su orgullo por ser el asistente de Vandalieu, encontrando perfectamente normal admirar a un joven maestro tan capaz. De repente, el mono de hueso dejó escapar un sonido de sorpresa. Vandalieu se giró y se encontró siendo acariciado por la criatura esquelética como si fuera un animal pequeño. El grupo compartió un raro momento de ligereza cuando Sam bromeó con Vandalieu sobre su apariencia linda. Finalmente, la energía de Darcia se desvaneció y se preparó para descansar por la noche. Dejó a su hijo en las manos capaces de Sam, confiando en que el espíritu lo protegería mientras ella recuperaba sus fuerzas. Al amparo de la oscuridad, alcanzaron los niveles más bajos de la mazmorra. El aire se volvió pesado con una presencia poderosa. Entraron en una enorme cámara, el último piso. Sentada sobre un trono de piedra había una figura gigantesca vestida con una pesada armadura con púas y sus ojos brillando con una luz malévola. El jefe de la mazmorra esperaba a sus retadores.